Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Se salvaron los 24 policías que iban en el helicóptero de la policía. Helicóptero atacado a disparos por disidentes de un frente de las FARC. El Frente 36 de las FARC ocurrió en el departamento de Antioquia, en el nordeste, en el municipio de Anorí. Nuevo ataque de estos disidentes que se han hecho fuertes en diferentes regiones del país. Estos que se salvaron eran policías que estaban en una operación contra el narcotráfico. Fue por destreza del piloto, dice el gobernador Rendón de Antioquia, que logró esquivar los disparos, lo que salvó milagrosamente a esos 24 policías. Bienvenidos, estamos terminando este mes de octubre con muy malas noticias. Fue un fin de semana muy malo en materia de orden público. Aparecieron envueltos en lona 4 mineros en una masacre que ocurrió también en Antioquia, municipio de Giraldo. Eran mineros estos instrumentalizados por grupos ilegales. No el único hecho malo de orden público este fin de semana. El ELN mató a 2 soldados. ELN que reinicia diálogos de paz con el gobierno la semana entrante en Caracas y que sigue atacando. Con un francotirador mató a un soldado en Morales, al sur del departamento de Bolívar, y a otro en el Catatumbo norte santandereano. Y en el Valle del Cauca, en donde sigue la COP16, el ejército derribó 3 drones que lanzaron disidentes de las FARC muy cerca a Cali, en el municipio de Jamundí. Siguen allí los enfrentamientos entre esos disidentes y los militares que intentan blindar la gran cumbre sobre la biodiversidad que está entrando en su segunda semana. Y para terminar, el panorama en Landazuri, en Santander, encontraron muerto a un señor, se llamaba Lillen Moncada, que mató a su hijastra, de quien abusó y a quien mató. Abusó 5 años, 5 años, la abusó sexualmente, lo encontraron muerto, aparentemente se suicidó. Bienvenidos, vamos a hablar de este terrible final del mes de octubre. La otra tormenta la enfrenta el gobierno por cuenta de las denuncias de acoso sexual contra el recién nombrado presidente de la SAE, se llama Diego Cancino, en la Sociedad de Activos Especiales. La denunciante es una funcionaria del propio gobierno, trabaja en el Ministerio del Interior, se llama Viviana Vargas Ávila. Tiene 31 años, fue ella a pedirle que le prorrogaran el contrato que tiene en el gobierno, en el Ministerio del Interior, o que le dieran un puesto nuevo. Cancino la citó en su apartamento, que ya está mal, le hace un almuerzo, le da vino y después comienza la escena de acoso. La intenta besar, la abraza, le toca los senos, primero solos y después delante de 2 amigos, que ella misma, Viviana, llamó al apartamento para que la protegieran. Ella denunció ante la fiscalía antes de que a él lo nombraran director de la SAE y reveló las conversaciones del chat en las que él, Cancino, en ese momento viceministro del Interior, acepta que actuó mal, pero se niega a reconocer que haya cometido algún delito. Dice después en un comunicado que es el único pronunciamiento que ha hecho hasta ahora, que se excusa por su actuación, pero al tiempo asegura que no hizo nada malo. Le va a quedar muy difícil al presidente Petro, la verdad, posesionarlo si mantiene la misma postura que había tenido contra algunos acosadores, porque en su gobierno no es el primer caso. Hace apenas una semana estaba pidiéndole la renuncia al actual presidente del Consejo Electoral, César Lorduy, también que tendrá que responder por una denuncia similar que presentó una parlamentaria del Pacto Histórico. Sobre el tema Cancino, hasta ahora la Casa de Nariño no ha dicho ni una sola palabra. Lo único que existe es un pronunciamiento del ministro del Interior, que ya les voy a contar en algunos segundos. La denuncia contra el embajador Benedetti por violencia de género también es uno de los hechos que tocó al gobierno, por golpear a quien era su mujer, Adelina Guerrero, o hay denuncias contra Holman Morris, que hoy está en RTBC, o denuncias contra Víctor de Currea, que alcanzó a ser designado embajador de este gobierno. Por eso digo, no es el primer hecho de estos que enfrenta la Casa de Nariño. Les contaré de la confirmación que hace la fiscal de la operación por $11 millones para comprar el software Pegasus. La fiscal Luz Adriana Camargo, que dice tener evidencia de la compra de ese software. Ocurrió en el gobierno Duque. Colombia efectivamente compró ese software, pero hoy no se sabe ni quién lo tiene, ni quién lo pagó, ni para qué lo utilizaron, ni de dónde salieron los $11 millones en efectivo recogidos aquí por unos señores de una empresa, NSO Group, que vino desde Tel Aviv
a comprar ese software. En respuesta a un derecho de petición del parlamentario Alejandro Campo, la Aerocivil entregó los planes de vuelo de los 2 viajes que se hicieron desde Israel para recibir el pago del dinero. En segundo les contaré también de la advertencia muy importante que están haciendo exministros de Hacienda hoy, más de 20 ante el Congreso, pidiendo que no aprueben la reforma al Sistema General de Participaciones, que es un proyecto pensado e impulsado por el actual ministro del Interior, el cucuteño Juan Fernando Cristo, que cambiaría totalmente el mapa regional en Colombia. Dice él, cambiaría la centralización en el gobierno. Advierten los exministros de Hacienda, expertos economistas, inclusive la firma, el exministro Campo, que trabajó al comienzo del gobierno Petro, 20 exministros de Hacienda, diciendo que este proyecto compromete la estabilidad fiscal del país. La idea es cambiar la manera como municipios y departamentos reciben las transferencias de la nación para financiar la educación, por ejemplo, la salud, el agua. Deudas que hoy asume el gobierno nacional, que asumiría cada una de las regiones, un dinero que representa hoy el 23% de los ingresos. La tesis de los expertos en contra del ministro Cristo y de parlamentarios de las regiones que quieren, por supuesto, más mermelada, es que se necesitarían por lo menos 3, 4 o 5 reformas tributarias para financiar este proyecto que cambia, repito, el Sistema General de Participaciones, un tema técnico, pero que podría quebrar al Estado colombiano. Si se aprueba el proyecto, podrían quedar desfinanciados los gastos para personal, para el funcionamiento de entidades públicas o para la compra de bienes, y el país no tendría más alternativa que llegar a la deuda pública. Bienvenidos a Historias, Controversias, y vamos a hablar de economía y de orden público en esta mañana, por supuesto también de acosadores. Las 6:07, bienvenidos. Hoy es lunes, última semana del mes de octubre, es el día del sastre, que los hay buenos en Colombia y grandes diseñadores de moda. Un saludo para ellos. Enseguida el resumen, lo más importante, lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En un momento él se levanta y me coge por la espalda y realiza tocamientos en mis senos, y realmente esto me incomoda mucho. Yo lo quito y él intenta besarme. Yo le digo como no, yo no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política o profesional. Diego Cancino, ex viceministro del Interior y quien como nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales, fue denunciado por una exfuncionaria del gobierno por acoso sexual ante la Fiscalía. Se trata de Viviana Vargas, asesora del Ministerio del Interior, la cual fue citada por el exministro Diego Cancino a su casa. A los 3 minutos recibo una llamada de él indicándome que tenía tiempo ese día, que si quería pues fuera a almorzar y hablábamos del tema. El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, desde Cali aseguró que habló con su exfuncionaria sobre la gravísima denuncia. La Fiscalía ya está investigando y esperamos tener rápidamente una conclusión de esta investigación. Diego Cancino, a través de un comunicado, lamentó si en algún momento pudo haber cometido conductas ofensivas hacia Viviana Vargas. Sin embargo, en redes sociales le recordaron que hace 10 años él impulsó una ley que garantiza el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual. En un video que se hizo viral, el propio Cancino hablaba sobre este tema. Nosotros jamás podemos revictimizar a las víctimas. Acá nosotros necesitamos que en estos casos, como en general, pero más en estos casos, haya un enfoque de género. Cuando una víctima denuncia, tiene la prioridad, y rechazamos totalmente cualquier acto de acoso o de violencia sexual, y mucho más si viene de la administración. La defensora del pueblo, Iris Marín, dijo que el funcionario debe renunciar a su cargo y que el gobierno se lo debe exigir. Con francotiradores, el ELN asesinó este fin de semana a 2 soldados en 2 regiones del país. Uno de ellos ocurrió en el municipio de Morales, que hace parte del departamento de Bolívar. Fue asesinado el soldado profesional Ángel Alberto Cerquera García. Se suma a otro hecho más de ataque de la guerrilla del ELN en zona rural del municipio de Tibú. Allí fue atacado el soldado profesional Jeffrey Sebastián Rodríguez Gaona. Es el mismo lugar en donde fue atacado un convoy del Ejército Nacional. Con explosivos, un vehículo blindado resultó afectado. Este atentado fue atribuido por el Ejército Nacional a la guerrilla del ELN. Este fue el momento en el que tropas de la Tercera Brigada del Ejército detonaron controladamente en la vía principal del corregimiento de Timba, en Jamundí, Valle del Cauca, 2 cilindros de gas de 40 libras acondicionados con explosivos y una granada de mano puesta como trampa por parte del Frente Jaime Martínez. Habla el general Eric Rodríguez, comandante en conjunto número 2. Mientras estaban haciendo el procedimiento, el sistema antidrón con que cuenta la unidad logró detectar 3 drones que encendieron en la localidad de Timba,
Timba para atacar a las tropas. Un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en el que se transportaban 24 uniformados fue atacado en zona rural de Anorí, Antioquia. El propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su cuenta en X, al conocer lo sucedido, escribió: celebro que 24 uniformados de la Policía de Colombia estén a salvo. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la intervención en el Plateado continuará, pues el objetivo es recuperar el territorio. Hay una operación militar en marcha, hay que sacar a estos bandidos de la Carlos Patiño, de esa zona que le han hecho mucho daño a la situación. Según la Procuraduría, hasta el momento solamente hay presencia de las fuerzas militares y de organismos defensores de derechos humanos. La oferta institucional que prometieron las autoridades todavía no ha llegado a este territorio. Las autoridades hallaron 4 cuerpos, al parecer de mineros informales, en el corregimiento El Pinguro, en límites entre los municipios de Buritica y Giraldo, en el occidente de Antioquia. La policía confirmó que fueron hallados envueltos en materiales plásticos y telas y que por ahora la hipótesis posible de la muerte fue inhalación de gases en un socavón de minería. Presuntamente fueron sacados de allí hasta la vía pública. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, estuvo este domingo en el Foro Negocios y Biodiversidad que se realizó en la zona azul en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, y desde allí hizo un llamado para sellar más alianzas público-privadas que garanticen la protección de la biodiversidad y fomenten el desarrollo socioeconómico del país. Para que las empresas sigan fortaleciéndose como un actor fundamental en la transición energética, es vital que los estados diseñen incentivos a compañías responsables con el medio ambiente, a compañías que le apuesten a la transición energética y a la transición climática. La creación del fondo para financiar la protección de la biodiversidad en el corredor del Chocó biogeográfico es una iniciativa que estamos sacando adelante con el canciller, con Costa Rica, con Panamá, Colombia y Ecuador. En medio de la COP16, el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que el corredor es de los más diversos del mundo, por lo cual invita al Banco de Desarrollo de América Latina para que administre los recursos. El ministro de Cultura, Juan David Correa, defendió el Monumento a la Resistencia durante un evento en la COP16, alegando que es parte de la población de la ciudad y su importancia en la historia de Cali. El Monumento de la Resistencia le parece muy feo a unos. Bueno, de malas, esa es la estética de un sector de la población de esta ciudad, de un proceso social y comunitario que construyó un monumento. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó en una entrevista con el diario El Tiempo que la transacción para la compra del software espía Pegasus sí existió. Claro que lo confirmo, en eso no hay ninguna duda. La operación por 11.5 millones de dólares existió, hubo un primer pago que fue en junio, que fue de 5.5 millones de dólares. La vicepresidenta Francia Márquez descartó su candidatura presidencial para el 2026. Ahora no, creo que a mí me eligió el pueblo para cumplir mi mandato, así que deseo mucha suerte a quienes se van a lanzar a aspirar a la presidencia o a los cargos de elección popular. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado lucharán por la presidencia de Uruguay en segunda vuelta, que será el próximo 24 de noviembre. Por tal motivo se inicia ahora una nueva campaña electoral donde los candidatos a la presidencia de la República Oriental del Uruguay van a apostar, en el caso del izquierdista Yamandú Orsi, a un país más igualitario, justo y seguro. Sabremos cumplir con trabajo, con justicia, con igualdad, con seguridad y con libertad. En el caso del oficialista Álvaro Delgado, llamará a sumar los votos de la coalición de gobierno para alcanzar un escalón más en las transformaciones del país. Hoy me despojo de lo que fui, de lo que soy, para subir un escalón. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que agentes del Estado boliviano intentaron asesinarlo en un ataque a tiros contra su vehículo que hirió a su chofer en Cochabamba, y denunció el episodio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Información oficial de primera mano. Llegó Lucho Arce de Rusia, se ha reunido con ministro de Gobierno, ministro de Defensa. Ahí planificaron, como el ex mando militar no obedeció una intervención, decidieron cambiar rápidamente el mando militar con un solo objetivo: eliminar a Evo Morales. A primera hora de esta mañana, el precio internacional del petróleo Brent llegó a caer un 5%. Los analistas evalúan que el riesgo de desabastecimiento por una guerra regional se ha postergado. Esto luego de que el ataque de Israel contra Irán evitara instalaciones petroleras y nucleares, y también tras escuchar que el líder supremo Ali Khamenei se abstuvo de lanzar amenazas directas y más bien hablara de no exagerar en la respuesta a los ataques. Echeverría so clutch.
in winning his second PGA Tour event. Nicolás Echavarría ganó el Soso Championship de golf en Japón. El golfista de 30 años obtuvo la victoria más importante de su carrera, pues es la segunda vez que consigue una victoria en el PGA Tour. La primera fue el 5 de marzo del 2023 cuando ganó el Puerto Rico Open. Sin ninguna duda, poder jugar el Masters es un sueño hecho realidad para mí. 12-12, ganó David Alonso con récord para la historia, 12 victorias en una misma temporada. El colombiano David Alonso, ya coronado como campeón mundial de Moto3, sigue en buena racha. El piloto de 18 años consiguió su victoria número 12 de la temporada y la quinta consecutiva, esto al ganar el Gran Premio de Tailandia.